Básicamente, este cuadro sería muy interesante que ustedes se lo aprendan para que sepan cuáles son las incisiones, ¿ok? Cuando lo uso, ¿ok? Y todas sus indicaciones que tienen al lado izquierdo. Okay. Identificar los instrumentos también es algo importante, ¿ok? Tanto para hacer decolado como para hacer suturas. Este sí ya les tomé polivicólico. En la 6, la cirugía, las generalidades de la cirugía periodontal. Básicamente este cuadro de objetivo y las técnicas quirúrgicas. Y más que nada para que ustedes sepan que no solamente cuando entré, me acuerdo a las primeras sesiones de acá de teoría, todos me decían, y voy a hacer colgajo periodontal, y voy a hacer colgajo periodontal para lo que es la clínica. Entonces eso, para que se olviden de ese término y básicamente cojan que la periodoncia no es solamente hacer un colgajo periodontal para hacer desatraje, sino es mucho más, ¿no? Entonces, estos temas de receptiva, regenerativa, porque en realidad ese es el resumen de todo lo que hemos estado desarrollando en estas últimas sesiones. Ya, entonces sigue la 9. Claro. Cirugía periodontal resectiva. Y tiene que ver con las técnicas quirúrgicas, ¿no? Gingivales, óseas dentarias también. Tomen una foto de esto porque esto es lo que va a venir. Todo está en el campo. ¿Cómo puedo hallar los defectos? Y especialmente los defectos óseos y los defectos de furca. Los defectos de furca, acá están las dos clasificaciones. Tomen la foto, para que estudies más rápido. Con esas dos clasificaciones, ustedes pueden decir cuándo va el tratamiento. A ver si se acuerdan en la lectura de las furcas. ¿Cuál era el peor pronóstico cuando hay furca grado 3? ¿En dónde? ¿En qué raíces? Interproximal. Muy bien, ¿no? ¿Qué dientes tienen mejor pronóstico cuando tiene una furca? Las molares inferiores. No primeras, pero sí molares inferiores. Y entonces acá está la diferencia entre las palabras, ¿no? Entre, por decir, de las técnicas receptivas. Ostectomía, osteoplastía, gingivectomía, gingivoplastía. Acuérdense de estos instrumentitos que lo vimos, ¿ok? No, camina a la esquina. La pinza Kerr-Kaplan, el bisturí de Kirkland. Los que han hecho ¿cómo se llama esto? Peeling gingival, se darán cuenta que este es muy parecido. Después de hacer el corte
corte, con la gingivectomía, hacen un remodelado gingival con la fresa. Antes se colocaba cemento quirúrgico y hay artículos que saben que ya no es necesario. ¿Qué es un colgajo desplazado apicalmente y qué es un colgajo desplazado coronalmente? Es diferente, ¿no? Simplemente miren, apical. ¿Dónde está el ápice? Hacia abajo, corona hacia abajo, hacia el ápice, por eso te dice. Ya sea superior o inferior, pero es el colgajo desplazado hacia apical. Colgajo desplazado hacia coronal va a tapar, ¿no? ¿Cuándo utilizo un colgajo desplazado coronal? Para tapar recesiones. ¿Cuándo utilizo un colgajo hacia apical? Cuando hay agrandamiento. Cuando hay agrandamiento. Una recuperación de espacio biológico, ¿ok? Una caries, algo que está por debajo de la encía. ¿Okay? Entonces lo pongo hacia apical. Tengo que hacer, de todas formas, en ambos colgajos, lo más importante es hacer dos liberantes. Las liberantes, ¿puedo hacer en un colgajo una sola liberante? En esos dos tipos de colgajos no, pero en otros colgajos que necesito hacer X cosas, sí puedo hacer solamente una liberante. Pero tanto en el colgajo con reposición coronal como en el de reposición apical, tengo que hacer dos liberantes. Las dos liberantes, ¿dónde tienen que pasar? ¿Qué tienen que pasar? ¿Qué línea tienen que pasar? Mira fuerte. Muco gingival, exacto. ¿Para qué? Para que pueda desplazarse. Si no pasa la unión mucogingival, la línea mucogingival, no se puede desplazar el colgajo y les va a quedar el colgajo ahí. ¿Qué pasó? No puedo estirarlo. Y es porque no han trasplazado, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Cuña distal. ¿Cuándo se realiza una cuña distal? Cuña distal es un diente posterior que no tiene un diente adyacente y normalmente se produce porque hay un agrandamiento gingival o también una recuperación de espacio biológico y en algunas situaciones cuando quiero sacar un injerto libre, pequeño, chiquito, entonces utilizo una cuña distal y miren este cuadradito, si yo lo amplío, puedo utilizarlo para poder hacer algún tipo de cirugía, algún injerto. No debe haber a tercera molar. Es en la zona retromolar lo que se utiliza más, pero no debe haber tercera molar. Ya, pero El tejido blando. A veces el encía está cubriendo la tercera molar y molesta al paciente, cubriendo la encía. Ok, cuando es claro, cuando hay un agrandamiento gingival. Eso es Pero eso es pericoronitis, ¿no? Con pericoronitis. Ajá. Pero eso es cuando esa pieza no va a ser extraída, Claro. ¿no? Cuando se piensa dejar porque tiene un antagonista, porque el diente está bien colocado para seguir haciendo su erupción. Doctor, ¿ahí hay un estilo de corte, digamos, en forma triangular o es paralelo él? Ajá. Este que se les muestra en, ¿cómo se llama? En esta diapositiva es un corte en el cual es rectangular, es un rectángulo, Ajá. pero también hay un corte en forma de triángulo, en forma de V, ¿ok? Pero este de aquí, puedes después suturarlo y que te queden los lugares afrontados, es decir, que puedas poner suturas. Más el V es un poquito más difícil Claro. y muchas veces no queda bien cicatrizado por primera intención, si no se cicatriza por segunda intención. Raícectomía. ¿Qué es la raícectomía? Es un corte de una ¿Raíz? parte, un corte ¿Qué de una cosa es? fracción de la raíz. Que elimina una raíz, ¿no? Eso es término.
raicectomía, odontosección, tunelización, ¿no? Premolarización. Premolarización, ¿no? Las raíces, ya hemos visto las furcas, eso de seguro que va a entrar. ¿Qué necesito hacer? ¿O qué es lo primero que necesito hacer para una cirugía resectiva dentaria? ¿Qué es lo primero? A ver, ¿qué es lo que primero tengo que hacer si yo voy a hacer una cirugía, una raicectomía, una tunelización, una odontosección? ¿Qué es lo que primero tiene que tener ese diente hecho? Endodoncia, doctora. Así es. Si no hay endodoncia, no puedo hacerlo. No, que después lo hago, que me voy al consultorio a hacerlo ahorita. Eso no va. ¿Por qué? Porque si la endodoncia fracasa, También fracasa la va a raicectomía. fracasar todo el tratamiento que le has hecho. O a alguien le gusta que le hagan primero ¿cómo se llama? Una cirugía y después le digan, ups, por gusto ha sido porque te lo voy a sacar el diente. ¿Te das cuenta? Entonces es mejor saber que la endodoncia está bien hecha, que no tiene ninguna sintomatología, para luego realizar la cirugía resectiva dentaria, ¿no? Entonces, cuando sacan una sola raíz, pueden ver acá que falta una sola raíz, como acá han sacado una raíz y están, bueno, según este diagrama, han dejado la raíz vestibular. En realidad esto no se hace, nunca se deja la raíz vestibular. La raíz que se salva siempre en las superiores es la raíz Palatina. palatina. ¿Por qué? Porque recibe el peso de la oclusión, ¿ok? Es la más amplia, la más grande. Igual, en inferiores, tengo que hacer una premolarización y después me doy cuenta que el espacio es muy pequeño o que alguna tiene un problema, pero que el espacio sea muy pequeño entre las dos y no puedo hacer la parte protésica. Entonces decido retirar una. ¿Cuál retiro? Las dos están iguales. ¿La distal o la mesial? O las mesiales. Las mesiales siempre se retiran. ¿Por qué? Porque es la que más compromiso tiene. Son dos, son más delgadas. No puedo hacer un perno en esas dos. Tengo que trabajar siempre con la raíz distal. De molares inferiores, raíz distal. Tengo que quedar. No, ahí está la Mi sexo. de mi sección. Eso es bien importante, ya no van a escuchar este término de espacio biológico si no le hablan sobre anchura biológica o unión dentogingival en realidad, en donde están hablando sobre tanto el surco gingival, la adherencia epitelial y la adherencia conectiva. En realidad la adherencia, ¿no?, epitelial y conectiva es lo que hace el espacio biológico, ¿ok? Unión dentogingival, todo. Unión dentogingival es B, C y D. Y espacio biológico es solamente C y D, las dos adherencias, ¿ok? Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Para que en el momento de mi tallado, ¿ok? Mi tallado, hago un tallado, yo no tengo que ingresar en lo que es el C, donde está la adherencia epitelial. Yo solamente tengo que trabajar máximo a nivel del surco gingival para ocultar mi tallado, mi corona, el filo de la corona. Pero en realidad actualmente les había dicho justamente en clases que las prótesis ya no necesitan hacerse eso porque hay prótesis estéticas muy buenas que no necesitan camuflar la parte terminal, y ponerla cerca del surco hace que el paciente tenga una inflamación, una infección y que tenga mayores consecuencias en un futuro, ya sea recesiones o ya sea una inflamación gingival.
Entonces, lo que sí se respeta es la adherencia epitelial. Cuando sus docentes rehabilitadores le digan, vas a tomar el molde, pon tus hilos retractores, díganle, no, porque estoy invadiendo espacio biológico. Esto no lo puedo hacer con mis elastómeros de última generación. ¿Ok? Entonces, con pistola. Entonces, se olvidan de realizar 2 vueltas al hilo, porque el hilo retractor lo que va a hacer es ingresar hasta la adherencia epitelial. Y esos hilos retractores es lo que va a hacer de que el técnico haga el trabajo hasta allí, hasta por debajo de la adherencia epitelial. Y entonces, ¿en qué estamos hablando? Está invadiendo el espacio biológico. Y esa corona que van a terminar de hacer va a causar una recesión o un agrandamiento gingival, dependiendo del biotipo periodontal que tiene. Es decir, si yo tengo un biotipo periodontal delgado, que normalmente les dije, biotipo periodontal, eso es lo que va a entrar. No lo saben hasta ahora. A ver, vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre biotipo gingival y periodontal? Biotipo gingival es solamente la encía. Puede ser gruesa o delgada. Y eso lo veo como con la sonda periodontal, cuando se transluce clínicamente, rápidamente se puede observar. Biotipo periodontal. Bueno, el biotipo periodontal se ve con una tomografía normalmente o con la estereolitografía que les indicaba el artículo, y que se puede ir sondeando con una lima periodontal, no con una fresa, perdón, una lima endodóntica, no una fresa endodóntica, Hasta la traducción, si ustedes siguen una traducción literal, doy cuenta que nada más lo que están haciendo es copiar y pegar. Y ustedes tienen que interpretar lo que dicen las traducciones. Entonces, las conclusiones, ¿por qué no les he puesto a todos y todos han copiado las conclusiones iguales? ¿Por qué me han puesto MR? Pero les pregunto, ¿qué cosa es MR? No saben qué es el MR. Solamente 2 o 3 han puesto exactamente de lo que se trataba, ¿no? Por eso esas personas es que han recibido los 5 puntos. Entonces, ¿y el biotipo periodontal de qué se refiere? El biotipo periodontal se refiere al tejido blando y el tejido duro. Tejido blando, como lo que decíamos anteriormente, ¿no? Biotipo o fenotipo. ¿Por qué ahora ya se llama diferente? Bueno, es más que nada como que una palabra que han estudiado de que nosotros hablábamos mal y que debemos decir el fenotipo, porque es la apariencia clínica que se tiene. Por eso es fenotipo, lo que se ve, ¿no? Y por eso es que se refiere. Entonces, en la parte gingival ya lo tienen claro, grueso y delgado, y en la parte periodontal, a nivel del hueso, ¿no? Se refiere a festoneado y plano. ¿Ok? Entonces, el biotipo periodontal mezcla los dos, el delgado grueso con el festoneado y plano, ¿ok? Que es la forma del hueso que está. Entonces, si nosotros tenemos un biotipo periodontal delgado y ponemos una corona pasándonos lo que es el el espacio biológico, ingresando al espacio biológico, lo más probable es que dentro de unos años, no es inmediato la reacción, pero un par de años o un año, vamos a tener el diente recesionado. Y el paciente va a estar incómodo porque tiene la recesión. Y si nosotros tenemos un periodonto grueso, que es los pacientes de contextura gruesa normalmente, que tienen ese biotipo o cara cuadrada, ¿no? Entonces ellos normalmente lo que van a hacer es tendencia a una gingivitis, tendencia a un agrandamiento gingival. Los que están en el biotipo promedio, ni grueso ni delgado, eso ya son palabras específicas que a veces también depende de la misma, ¿cómo les puedo decir? El mismo hospedero, es decir, la misma persona cómo responde ante la situación, cómo su organismo responde ante una misma situación. Por ejemplo, yo puedo ponerles a todos, les inoculo al periodontopatógeno a todos, en boca. Abran la boca y les paso, qué sé yo, una cuchara que está con Porphyromonas gingivalis. ¿Acaso todos van a hacer la infección periodontal? No.
¿no? Porque hay algunos que tienen su propio mecanismo de respuesta De inmunidad. inmunológica, lo que van a hacer es que no van a hacer ninguna inflamación, ni siquiera inflamación, o porque inmediatamente tienen sus mecanismos de autocrisis, ya no tienen una bolsa periodontal, no tienen una restauración mal adaptada, no tienen nada, todos sus dientes están bien y tienen buen cepillado, entonces esa bacteria no va a tener dónde anidar, dónde cultivarse sola, y entonces se muere. ¿Se dan cuenta? Entonces dependerá del mecanismo de la persona todo lo que haga para tener o no tener la enfermedad. Porque me podrían decir, doctora, pero yo he puesto una corona, y no tuvo ningún síntoma ni ninguna cosa. Entonces eso es básicamente, porque depende mucho del paciente. Entonces estas partes, miren, me he detallado y me he quedado bastante con ustedes. Y acá dice surco gingival 0,69, adherencia epitelial 0,97 y adherencia conectiva 1,07. De esa medición que hizo Gargiulo, se saca la conclusión de que nosotros tenemos una profundidad de bolsa de 3 milímetros. Este es 2,69, si no me equivoco la suma. 2,67, ya no me acuerdo bien. Al final, clínicamente nosotros sondeamos y 3 milímetros son los que tenemos que tomar como patrón, justamente porque él toma esos patrones de que no hay problema, no hay enfermedades, si tienen esa valoración al sondaje. Como ven, acá también, cuando hacer un alargamiento de corona, ¿no? Y cuando simplemente hacer este cuadrito, ¿no? Ya le di una gran falla. Acá, ¿no? Entonces, miren cómo se hace, estos dientes están desgastados. Recurro a ver quién sabe qué colgajos está realizando acá que dejan una porción. ¿Se acuerdan los colgajos que vimos? Sí. A ver, de ¿cómo Whitman. se llama? Whitman. Modificado. ¿Y qué más? Ah, y de Newman, Newman. Parch o semilunar. Parch. Muy bien. De Newman Ay, modificado. yo pensaba que estabas queriendo participar. Y entonces, ¿y qué colgajo es este que deja 3 milímetros, que deja el collarín? Whitman. L. Newman, Ah, ¿no? Y, perdón, Whitman. Y retira todo el collarín y los dientes, ¿cómo quedan? Larguísimos, miren, larguísimos quedan, para poder ser tallados. Es más, si se desea o si es conveniente, se puede remodelar el hueso, como ven ahí, y después ser tallados y colocar unas coronas. O no ser tallados y dejarlos en esa misma forma. Newman es un corte, la incisión es a nivel circular, a nivel del margen, se dice, ¿no? O a nivel del surco. Y el otro es paramarginal. La palabra para quiere decir costado o muy cercano, próximo, ¿ok? Paramarginal se dice al colgajo de Whitman. Esta es la cirugía periodontal reparativa o regenerativa, más que nada. Acá estaban los colgajos. Whitman, Newman, modificado. ¿Cuál es la modificación? La liberante. Así es, muy bien. Newman modificado puede ser con una o con 2 liberantes. Depende. Ese es el modificado. Pero Igual, la Newman también normal acá se sin habla de la liberantes. lesión de Fulca grado 3 y cuál es su tratamiento. ¿Se acuerdan? No sé si les llegué a poner, pero a mí me encanta poner este término, fornix. Fornix. Sí. ¿Ok? No, Fork. Que es el término que indica que es la parte, se podría decir, del techo furcal o fornix,
o furca, se podría decir, furca. Y acá en trens es la entrada a la furca. ¿Cómo se llama esta parte? También le puse El tallo. tallo, tronco Tronco. radicular. Ujú. Yo me equivoqué en esa palabrita, no debías de decir tallo, sino Ajá. tronco. Ay, ok. Pero más que nada para acordarse de un árbol, ¿no? Ujú. Un árbol, antes de salir sus ramas, antes de salir, está formado por la parte troncal, el tronco radicular. Y acuérdense, cuando les hablo de divergencia es, ¿cómo se llama? Lo Separación. que se divide, lo que el ángulo que forma las puntas de las raíces. ¿Ok? Convergencia, convergen, es decir, se están mirando, ¿no? También para lo que es exodocias, también es importante saber eso, ¿no? Divergencias y convergencias. Sí. Después, la longitud de las raíces. Igual, entonces como ven, básicamente varias de las diapositivas hablan del mismo tema. Entonces, ese tema es el que sí o sí tiene que venir, ¿se dan cuenta? Ya, cargas oclusales, tratamiento oclusal, que también en el ¿cómo se llama? La primera parte les dije, tramo oclusal no va a venir mucho, ¿no? Porque es mucho tema, muy grande en sí. Pero básicamente acuérdense que un defecto óseo vertical nos está indicando un tramo oclusal. ¿Cuándo diferenciar un tramo oclusal primario, secundario? Cuando la enfermedad periodontal está presente, es un tramo oclusal secundario. Cuando no tiene ¿cómo se llama? Los signos radiográficos, cuando es un trauma oclusal primario. En el tramo oclusal primario les dije que había un fremitus. Fremitus, que era simplemente ustedes muerden. Una movilidad milimétrica. Se podría decir que se siente que el diente se está moviendo, ¿no? Les dije que pongan su pulpejo del dedo y que sientan a la hora de morder si hay un pequeño movimiento. Ahí están pensando, piensen si ustedes lo sienten en sus dientes, de que son bruxómanos, de que están teniendo un tramo oclusal Chale. primario. En movilidad tipo 2, doctora, con fremitus, también? en Wow. limpiezas anteriores. No, porque fremitus es antes, se podría decir, que una movilidad. Ah, ya, eso es digamos, es ligero. Solamente se siente con tu pulpejo, pero clínicamente tú no lo ves que se mueve el milímetro, Ah, no se observa la movilidad. ¿Es aceptable para decirlo? En los dientes anteriores se podría decir que sí, Ah, dientes está bien. posteriores no, pero ya te está indicando como que, oye, estás haciendo trauma, tienes algún problema. un ¿Qué es punto un trauma oclusal? es cuando de repente hay un punto de oclusión primario que genera, ¿no? De repente Contacto una alteración de la oclusión. Ya, es decir, nosotros decimos apertura y cierre, ¿no es cierto? Y también que tenemos un eje terminal de bisagra Ujú. o una, ¿cómo se llama esto? Una máxima intercuspidación. Ok, cuando nosotros tenemos una máxima intercuspidación y hay un punto de contacto, un punto primario de que no es el adecuado, la mandíbula se desliza Ajá. para compensar ese problema. Y a la hora de compensar ese problema es que estás haciendo un trauma o Oclusal. un problema oclusal. Un problema oclusal que podría ser desde el punto prematuro de contacto o a nivel ya, ¿cómo se llama? Fisiológico, es decir, ya no solamente en la apertura y el cierre, sino en los Lateralidad. desplazamientos, Ujú. ya podemos observar que hay un problema. Por ejemplo, cuando se desplaza hacia la derecha, ¿deben de contactar las molares? No, solamente No, los solamente el caninos. canino, ¿no? El desplazamiento derecha. Izquierda también. Igual. ¿Que podría llevar el canino con el lateral? Bueno, podría ser. Y no se considera eso patológico. ¿Que podría ser un canino con una premolar?
podría ser, y lo ven con la parte de los, ¿cómo se llama? Los de la oclusión, ¿no? Los rehabilitadores lo ven, lo examinan a ese paciente, lo van viendo, no le quitan, no le desgastan el punto de contacto en esa premolar. Pero ya eso se le llama ya función de grupo. Ajá. Pero si va y comienza a haber un golpeteo a la hora de hacer tanto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese movimiento? Protrusión. Protusión, perdón. Protusión y lateralidades. Comienza a haber un problema, un desgaste primario en los dientes, más comienza a afectarse el periodonto, entonces ya estamos hablando de un trauma oclusal secundario, ¿no? Ya se ve radiográficamente el ensanchamiento del espacio periodontal, se ve la pérdida ósea circunferencial, se ve como un círculo o como una media luna en la radiografía. Una media luna, ok, entonces es un trauma oclusal. ¿Cómo se resuelve? Mejorando la oclusión o... Así es, adaptando la oclusión a lo mejor, pero no se resuelve haciendo una cirugía, No. ¿ok? Si yo tengo un problema, un trauma oclusal, no puedo resolver haciendo una cirugía y colocar hueso. Tengo que resolverlo así que desgastando las piezas dentarias o viendo de que no haya, a veces no es desgastar, a veces es colocar alineados los dientes y entonces se necesita llevarlo a hacer Ortodoncia. la ortodoncia. Uy. Esto es básicamente. En una furca grado 1, ¿qué hago? En una furca grado 1 a una odontoplastía. En una furca grado 2, ¿qué hago? ¿Tunelización? Hago ¿Tunelización? no necesariamente. Primero tengo que pensar en regenerar. Entonces hago una regenerativa. ¿Ok? Furca grado 2 inferior. Ujú. Furca grado 2 superior interproximales. Ahí. No. No va. Mal pronóstico. Acuérdese, mal pronóstico. Furca grado 3 inferiores. Tunelización, hemisección, Premolarización. premolarización, cualquiera de esas técnicas. ¿Ok? Doctora, Furca grado 2 inferior, ¿qué dijo? Regeneración tisular guiada, regenerativa. RT. Uy. ¿Se regenera o se repara? ¿Qué les dije? En la periodoncia, ¿regeneramos o reparamos? Reparamos. No. Reparamos. Reparamos. Reparamos, Ujú. ¿ya? No, aún no se puede regenerar. Y lo que más les dije que se acercaba a la regeneración era colocar la melogenina, el Emdogain, que era matriz derivada del esmalte sobre las raíces, pero se despegaba. Al final se despega. No se quedan esas fibras de Sharpei, no se quedan incluidas dentro del diente. Toda esa fibra, todo ese diente neoformado, se podría decir, esa capa de células cementoides, se despega. Y entonces solamente hacemos reparación, no hacemos regeneración, por ahora. Por ahora. Ya saben ustedes, les hablé sobre las células madre que también hay, que también se está formando Desde la dentina, pulpa. pulpa dental, ¿no? Con las células madre, hasta el esmalte dental se está formando con células madre, que en un futuro lo que vamos a hacer es simplemente colocarlos, ¿no? También les hablé de la tercera edición, es decir, la clonación de los dientes, ¿no? Y que eso es el futuro que viene de la odontología y no restaurar. ¿Algo de reinjertar el diente? Vamos a ser ingenieros dentales. Ya no vamos a ser odontólogos, vamos a ser ingenieros dentales. Creo que una vez Bioingeniería. Bioingenieros dentales.
reisectomías, cuando se realizan, consideraciones especiales, todo esto va a venir. Oh, se me movió para arriba. Ah, no, Está bien, es el último. ahí está, ¿no? Este cuadrito, tómale foto a este cuadrito, pero nada, Está coronado, no está atento. ahí está atenta. Todo está en el Canvas, pero les estoy diciendo las Las fijas. fijas. Fíjalo. Ay. Pucha, ya es muy tarde, ya lo cerré. Ahora sí. Pasen al grupo. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, plástica periodontal. La Ahí plástica está. periodontal, la sonrisa gingival. Ya, cuando hemos hecho la plástica en los pacientes, cuando han hecho en cada grupo, me imagino que han hecho porque eso es lo más común que se ha realizado, ¿no? Miren, lo más importante es que los cenis, ¿qué cosas son los cenis gingivales? Cenis gingivales, ¿ok? ¿Y en qué posición deben estar? Con referente a los otros dientes. Entonces se habla que en la línea superior tenemos que tener los cenis gingivales de los caninos coincidiendo con los centrales. Y 1 milímetro o 1,5 milímetros más hacia coronal, los cenis de los laterales. Y que esos cenis, ¿saben qué cosa nos indican? O sigue la misma relación de los puntos de contacto. Acá, bueno, acá hay un diastema, pero en sí debería de salir el punto de contacto y ustedes se van a dar cuenta que el punto de contacto de los centrales está un poquito más superior que el de los laterales. Agrandamiento, exceso, recesión, ya les dije. Esto de aquí, este cuadrito, de qué es lo que causa una recesión gingival, los factores locales, los factores predisponentes y desencadenantes, ¿no? Y lo que trae como problema en sí la recesión, que es la hipersensibilidad, la mala higiene y la inflamación. La clasificación de Miller. Les voy a tomar la clasificación de Miller. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Para hacerles recordaris. A ver, grado 1, ¿qué cosa era? Cuando la recesión gingival, ¿qué tiene? ¿Qué características tiene? No hay Tiene todo, es decir, tiene encía queratinizada, tiene papila interproximal. Entonces ese es grado 1. Ese es fácil de hacer. Grado 2, cuando la recesión está pasando la unión mucogingival, es decir, no tiene encía queratinizada. Ahí tengo que hacer algo para colocar encía queratinizada, para devolver la encía. Grado 3 es cuando sobrepasa esta, pero ya hay una pérdida papilar, pérdida de la papila. Y grado 4 es cuando tienen un paciente con periodontitis, que a veces se han acercado y me han dicho, doctora, la recesión de mi paciente con periodontitis, ¿puedo hacer algo con esta recesión? Obviamente con esa recesión no se puede hacer nada, porque hay pérdida ósea e interproximal. Entonces, cuando tengan, si les digo paciente con periodontitis, con pérdida de las crestas óseas, ¿cuál es la clasificación de la recesión gingival? ¿Qué me dirán? Tipo 4. Doctora, pero actualmente se está utilizando Miller o Cairo. Ah, se utiliza Miller y Cairo. Miller ahora es universal, lo que pasa es Miller es universal y Cairo es una de las clasificaciones que están siendo utilizadas. Es como por decirte, nosotros utilizamos a nivel universal para ver el reborde dentulo, utilizamos una clasificación que es la de Saber, pero existe una nueva clasificación de Homeline One que se llama HBC. Y
Y la mayoría se está yendo por esa, pero no es tan conocida, no es tan uniformemente o tan conocida a nivel mundial. Y por eso aún se conserva esas clasificaciones. Colgajo, les voy a poner qué colgajo es que tienen que hacer, ¿ok? Si tienen que hacer un colgajo desplazado o un semilunar, como este, o un injerto de tejido conectivo, ¿ok? Entonces son tres posibilidades que tienen: hacer un colgajo, hacer un semilunar o hacer un injerto de tejido conectivo. Eso yo no les voy a preguntar nada de lo que es cómo sacar el injerto, no lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Sí, ya lo vi. Y estas son fotos nada más. La regeneración tisular guiada eso básicamente los principios biológicos de la regeneración tisular guiada y la membrana. Ojo, regeneración tisular guiada quiere decir que voy a colocar una membrana. No necesariamente tiene que ser de colágeno, pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles. Entonces, la colocación de una membrana, no de una membrana hemostática, no de una esponja hemostática, no de una cera hemostática, nada de esas cosas, esto es diferente. Esta membrana tiene como principio obliterar el paso de las células epiteliales a la parte apical, es decir, lo pongo como que no quiero que me pase el agua. Cuando va a haber esas inundaciones que están diciendo, ¿qué hago? Me pongo un techito, ¿no? Ya, la membrana es como un techito. Lo que va a hacer es que las encías, que crecen mucho más rápido, no me crezca en el defecto, en ese hueco del hueso. Y para ello yo coloco esa membrana, para obliterar el crecimiento de la encía a la parte más apical, ¿ok? Para regenerar el hueso. Entonces, esto básicamente tiene ventajas, contraindicaciones y factores adversos. Esto tienen que saberlo porque la mayoría hemos hecho también cirugías, pero la condición era de que tenga un índice de higiene bueno. Imagínense de colocar esto en un paciente que tenga un mal índice de placa, que tenga índice de placa malo. Fracaso. Un fracaso, exacto, ¿no? Se llenan las bacterias, ingresan las bacterias por el mismo hilo. Es más, hasta he visto hilos que están con cálculo, el hilo con cálculo. Entonces, eso es ya cuando hay mucha dejadez, ¿no? Mucha dejadez. Dejan tanto el operador como el paciente, se olvidaron, pues, ¿no? Y dejaron más de 2 semanas, como un mes, sin sacar el punto. Cuando va a sacar el punto con cálculo. Imagínense, terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho respeto por hacer una cirugía. Me vienen a hacer cirugía con barba. El paciente con barba no va a hacer una cirugía bucal. ¿Qué hacen si tienen un médico que hace una cirugía abdominal? Los afeita completamente. ¿Ok? Entonces, imagínense si tienen que hacer una cirugía bucal, ¿por qué no afeitarse? Esos son bastante, a veces dicen, no, se están exagerando, pero los criterios están claros. Porque nosotros a la hora de colocar los campos fenestrados vamos a permitir ver un poco esa zona, ¿no? Yo a Irene yo no le puedo hacer la cirugía así, yo lo voy a tener que afeitar así, pelarlo todo para poderle hacer una cirugía. Así como Dante. Dante. ¿Qué? ¿Peladito? Lampiño, dicen. ¿Al pelo? Ya, entonces, ¿cuáles son los factores que se arriesgan los resultados del tratamiento? Cuete Ahí quiere está, Dante. básicamente, el índice de higiene. Habla bien.
el índice de higiene tiene que ser menor a 15. Ah, nunca supieron hasta cuándo era menor de 15. Estoy diciendo la última clase y no saben cuándo es un índice bueno. Entonces tienen que saber que el índice bueno es menor a 15. Ahora la pregunta es, ¿ustedes tendrán un índice bueno? Tratamos. Yo le digo. 14.5. Nunca me lo puse con 15 exactito. En este cuadro también ayuda bastante a ver los resultados del tratamiento. Ah, Ya. bueno, mi cuerpo está destrozado. No engorda nada, después de años. ¿Sí? Entonces acá están hablando de todo lo que hablamos anteriormente en la primera diapositiva de ¿cómo se llama? De las indicaciones. Es lo mismo, ¿ok? Entonces es mejor que ustedes lo revisen para que puedan verlo mejor. Membranas. Las membranas básicamente lo que tienen que saber es eso. No les voy a preguntar marcas, si es poroso o no, si es biodegradable o no, si es sintético o no, nada de esas cosas. Esto es lo que les voy a preguntar. ¿Qué factores influyen en el éxito de la regeneración? La membrana tiene que quedar como mínimo 3 semanas. 3 semanas. Casi un Y que mes. les gustó hacer periodoncia y ven que hay un objetivo quizás para posterior de su graduación a seguir haciendo la especialidad, ténganlo bien, pero en mente que cuando compren las membranas, no compren membranas que se Baratas. absorben rápidamente. Lo barato sale caro. Esas membranas que dicen actualmente $100 son membranas que se reabsorben a las 2 semanas. Y eso, si a la semana siguiente ya no está reabsorbiendo. Pero las membranas con valor que tienen los estándares internacionales, esas membranas hasta 3 meses duran dentro de la boca. Y eso es lo que justamente se requiere. No les voy a preguntar más de membranas, marcas, nada de esas cosas. Tampoco los puntos, no hemos visto esos puntos. Esto sí, el postoperatorio. El postoperatorio sí es importante que conozcan, no solamente el postoperatorio de lo que es regeneración, sino es un postoperatorio de todas las General. cirugías periodontales. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que voy a dar. A ver, ¿cuándo doy un antibiótico sistémico? ¿Cuando trato encía o cuando trato hueso? Contrato hueso. Cuando trato hueso, cuando trato encía no doy nada. Y eso los del grupo podrán haber verificado, ¿no? Cuando he cortado la encía, no les he dado, a ninguno les he dicho para que haga antibiótico terapia, ¿no? Entonces, básicamente se trata de, si yo toco el hueso o voy a colocar un biomaterial, ahí sí coloco antibiótico, doy antibiótico terapia, pero si no, no. Las citas, el RAR que tienen que hacerse, ¿no? La remoción de la sutura. Bueno, acá nos está hablando, pero también es importante saber que hay tener una cobertura de un antiinflamatorio, un analgésico, un antiinflamatorio. Es importante tener la cobertura esa. Acá la doctora se ha olvidado de ponerlo. No les voy a preguntar esto porque ya es demasiado. Tampoco les voy a preguntar eso. Tampoco les voy a preguntar el endogame. No les voy a preguntar eso.
lo que puedo preguntarles, a ver, endogain y PRP. El endogain, que es la matriz derivada del esmalte del porcino, carmelogenina, y que lo que va a hacer es básicamente Ingresar. cemento. Va a crear el nuevo cemento radicular. ¿Ok? Y que lo que es PRP, aunque acá no sale más, pero el PRP, ¿qué es lo que va a hacer? Influir en la cicatrización, es decir, acelerar una cicatrización, pero no va a regenerar hueso. Solamente va a influir a que sea la cicatrización más rápida. ¿Ya? Por último, lo que es la implantología. En la implantología es básicamente esto, esta diapositiva. Lo voy a hacer más grande para que la vean. Indicaciones y contraindicaciones de la implantología. Esta es una sección porque la mayoría de ustedes van a tener un curso de implantología, me dicen. Entonces, ¿para qué les voy a hacer preguntas al respecto? Pero sí tienen que saber cuáles son sus indicaciones o cuáles son sus contraindicaciones. Y nada más. Y ahí acabó. Como ven, todo este capítulo es de puras cirugías. Y entonces tienen que ver eso, básicamente. Preguntas. Ahorita nos quiere. Los quiero, claro que sí. Para mí ha ¿Puedes sido. poner la última diapositiva? Es que cuando usted me pasó las presentaciones, hay ciertas diapositivas que al final aparecen en blanco. Es cierto. ¿Puede poner la última diapositiva? A ver. No va a venir ese tema, y dijo la doctora. No importa. No venía en plato otra. Ya. Solamente indicaciones y contraindicaciones. Sí, aquí tengo.